Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal presentará mañana viernes al Instituto Nacional Electoral el plan de protección para candidatos, así lo dio a conocer Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del árbitro electoral. Muchos mexicanos consumen carne de dudosa procedencia que compran en puestos improvisados o porque algún vecino anuncia que vende carne fresca de rancho. La crisis migratoria en México y el cierre de fronteras en Texas pegó a las ganancias de Grupo México Transporte, las cuales cayeron 32.3% a tasa anual en el cuarto trimestre del año. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que 10 personas fueron detenidas en varias ciudades de ese país, así como en Canadá, como parte de la operación Mano Muerta, implementada para frenar una red de tráfico de drogas provenientes de México. El vicepresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, Maurilio Hernández González, afirmó que para poder concretar proyectos como el Metromex, primero se requiere realizar cambios constitucionales en el Estado de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 1 de febrero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Recuerde que estamos en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción en la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que 10 personas fueron detenidas en varias ciudades de ese país, así como en Canadá, como parte de la operación Mano Muerta, implementada para frenar una red de tráfico de drogas provenientes de México. A través de un comunicado, las autoridades de Estados Unidos señalaron a 3 mexicanos como parte de esa red, la cual traficaba cientos de kilogramos de cocaína y otras sustancias controladas, las cuales pasaban de México a Los Ángeles, California, y de ahí se distribuían en la Unión Americana o se exportaban hasta Canadá. Los mexicanos principales de esa red fueron identificados como Jesús Ruiz Sandoval Jr., John Joe Soto y Eduardo Carvajal, todos originarios de Guadalajara, Jalisco. La operación Mano Muerta llevó a detenciones y cateos en las ciudades de Los Ángeles, Sacramento, Miami, Odisea en Estados Unidos y en Montreal, Toronto y Cartagena en Canadá. Los cargos y arrestos en toda América del Norte reflejan la estrecha coordinación del Departamento de Justicia con nuestros socios mexicanos y canadienses para desbaratar el tráfico internacional de narcóticos, dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Mónaco. Estos casos proporcionan otro ejemplo más de cómo nuestros agentes y fiscales trabajan con todo y codo a codo para descubrir y desmantelar redes delictivas organizadas que trafican y se benefician de drogas mortales. La investigación, conocida como Operación Mano Muerta, resultó en 2 acusaciones que involucran a 19 personas, incluidos proveedores con sede en México, distribuidores estadounidenses, un canadiense que dirigió una organización de exportación, conductores de camiones con sede en Canadá que operan en los Estados Unidos,
y un traficante canadiense a gran escala y figura del crimen organizado italiano, Robert Scopa, quien según los investigadores compraba cantidades masivas de droga al por mayor. También le informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentará mañana viernes al Instituto Nacional Electoral el plan de protección para candidatos, así lo informó Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del árbitro electoral. Mañana a las 8:30 de la mañana tendremos una reunión con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el Gabinete de Seguridad para ver la propuesta de cuidado de los candidatos, dijo Tadei Zavala en una conversación con medios de comunicación previa a la sesión de Consejo General de este jueves. La presidenta del Instituto Nacional Electoral dijo que aún está pendiente por confirmar la sede del encuentro, sin embargo adelantó que podría ser el Palacio Nacional o la Secretaría de Gobernación y descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a estar presente en esa reunión. La semana pasada los partidos políticos de oposición acusaron al Instituto Nacional Electoral que se había quedado corto en implementar acciones para evitar que la violencia y la injerencia del crimen organizado empañen la elección del próximo 2 de junio. Los partidos recordaron que 4 de sus aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados en lo que va del proceso electoral, por lo que solicitaron mapas de riesgo y más coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad. Transportistas enfatizan la urgencia de un cambio en la estrategia de seguridad para recuperar al país del crimen organizado que opera en la total impunidad. Denuncian que a diario son víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros y homicidios. Pero escuchemos a Fernando Torres. Tenemos un pequeño problema aquí con el audio, pero en unos momentos lo tendremos listo. Les recuerdo que el gran problema que tenemos en las carreteras, los transportistas siguen siendo víctimas de extorsiones en las vías de comunicación de todo el país. Ya tenemos lista el punto de vista del compañero Fernando Torres. Gracias, Noel. Auditorio, muy buenas tardes. Para informarles que ante la inseguridad que existe en las autopistas y carreteras del país, donde operan en la total impunidad integrantes del crimen organizado que atenta contra la vida, la integridad, la libertad de las personas y conductores, principalmente choferes del transporte de carga de insumos y mercancías, diversas organizaciones de transportistas enfatizan la urgencia de un cambio en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Sostienen que la política de abrazos y no balazos para los delincuentes que mantiene desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador es un total fracaso, ya que solo empodera a los criminales que se han apoderado de autopistas y carreteras del país. Compañeros que los han asaltado y todo eso, ves que los paran en la carretera, les quitan sus pertenencias, muchas veces los carros, se cierran con armas, todo eso. Armados, de hecho vienen armados y pues ya no pueden hacer nada. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, OMOTAC, denuncian que la situación se agrava aún más con la existencia de policías corruptos que operan en contubernio con las organizaciones criminales. Y bien fundado y motivado el acto de molestia por el cual se tienen que detener los transportistas. Yo soy transportista y pasamos por este tipo de agresiones tan crueles, tan viles, que se den cuenta la clase de gente que ponen para cuidar la integridad del ciudadano. En lugar de darle seguridad, son ellos los que roban, son ellos los que asaltan, son ellos los que intimidan, porque los ladrones lo paran a la de a fuerzas y le quitan el tráiler. Y los policías, abusando de su charol, abusando de su autoridad, los paran y les siembran droga, les inventan cosas, los amedrentan a modo de que caigan
en el error de oponerse ante ellos y les fabriquen el delito de resistencia de particulares. Ante tal situación, integrantes de diversas organizaciones de transportistas anuncian que se han reagrupado para autodefenderse de los delincuentes con o sin charola. Recordaron que está firme el paro nacional del próximo 5 de febrero que convocaron diversas organizaciones de transportistas para exigir a las autoridades de los 3 niveles de gobierno seguridad en las carreteras y autopistas del país, donde están a la orden del día los asaltos, extorsiones, secuestros y homicidios. Auditorio, Noel, el reporte que les tengo. Muy buenas tardes. Al amigo Fernando Torres, y mire, también le informo que el Congreso de la Unión recibirá una iniciativa de ley para tipificar como grave el delito de extorsión, unificar los tipos penales y sanciones a nivel nacional. Así lo informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, al participar en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. La funcionaria felicitó a los legisladores por el gran trabajo realizado durante 3 años, en donde han acompañado el proyecto de nación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria federal aseguró que esa reforma evitará la liberación de quienes cometan extorsión y garantizará la reparación del daño de las víctimas. Comentó que se trabaja con las empresas telefónicas, lo cual ha permitido la cancelación de más de 9,000 tarjetas SIM y el bloqueo de 16,000 dispositivos móviles que eran usados en penales estatales para realizar llamadas de extorsión. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que el Ejecutivo anunció que el próximo 5 de febrero se presentará una reforma constitucional para prohibir el maltrato animal. La iniciativa se incluirá en un paquete de propuestas constitucionales que se enviará al Congreso y será el punto de partida para la creación de leyes específicas o una secundaria destinada a garantizar el cumplimiento del mandato contra el maltrato animal. La lucha por reconocer a los animales como seres sintientes ha ido en aumento. Esta iniciativa de reforma busca modificar el artículo 4 de la Constitución que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, vivienda, salud, entre otros. Datos de la UNAM indican que aproximadamente 7 de cada 10 animales domésticos en México sufren algún tipo de maltrato, con más del 70% de los perros y el 60% de los gatos en situación de calle. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los sindicatos del magisterio no hacer conflictos ni haber hecho paros que priven que el cierre de las escuelas durante de su gestión. Al hablar de sus acciones gubernamentales en materia educativa durante su conferencia mañanera de este jueves, el presidente hizo un reconocimiento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Existen deficiencias y carencias en medicamentos en los hospitales del Estado de México. Sobre el tema, escuchemos la información completa con Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Los hospitales del organismo público a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, conocido por sus siglas ISEMIM, vive un déficit muy grave en el servicio público y acusan a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, responsable del desabasto en la dotación de medicamentos, pues refieren que después de la consulta no reciben los insumos en la farmacia de la institución y no hay fecha para que las recetas sean surtidas. Problema que inició a partir de su gobierno. Inconformidad que se agudiza en razón de que a dichos pacientes se les hace su respectivo descuento quincena tras quincena en la nómina. Sin embargo, cuando requieren de ese servicio, el gobierno viola su derecho a la salud, por lo que solicitan se realicen las auditorías e investigaciones pertinentes, pues de ser un asunto administrativo,
Este debió preverse y para el caso deslindar las responsabilidades, pues sí o sí el gobierno debe dotar de medicamentos de manera pronta a sus usuarios y se hace un llamado a través de este medio para que la Comisión de Derechos Humanos intervenga en la grave crisis de atención en consultas externas para de ser necesario implemente medidas cautelares, pues lo grave de que este organismo no brinde este servicio a la salud pone en peligro la vida de sus pacientes. Peor aún, dicho organismo tiene la obligación legal y la calidad de garante de velar por su integridad, incluso llevarlos a una responsabilidad penal, por quien tenga a su cargo la responsabilidad de dotar medicamentos, con ello a su titular de este organismo, en el entendido de que son servidores públicos que no están cumpliendo su deber, dada su calidad de garante, tema que no puede pasar desapercibido por el Congreso estatal, pues precisamente ellos son la representación del pueblo. ¿De verdad qué pasa en la oficina de la gobernadora? ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué pasa en el ICEMIN? ¿De verdad esto es la transformación? ¿Esto es el cambio? ¿Por qué de esa pasividad? ¿Será que esta problemática no genera atractivo político? Sin embargo, debe ser un asunto de prioridad. ¿Qué pasa con esa Comisión de Derechos Humanos tan pasiva? Este desabasto ocurre en todos los hospitales de la entidad. Lo preocupante es que muchos usuarios no tienen la capacidad económica para comprar sus medicamentos. Incluso los vales que les proporcionan tampoco son dotados por las farmacias con las que se mantienen convenios. Quizás se vaya pensando en que desaparezcan. Muy grave el panorama, pues no hay usuario que no se queje de esta pésima atención, pues entre ellos hay enfermos con cáncer, diabetes, hipertensión, problemas de riñones, vías respiratorias, entre otros. Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Facebook Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Mire, también le doy a conocer que los niveles del sistema Cutzamala siguen bajando. Ahora se encuentran en un 39.8%. Sobre el tema, escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio, para informar que ante el constante descenso en los niveles del sistema Cutzamala, situación que agrava cada vez más la crisis hídrica en el Valle de México, es necesario que la pronta liberación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales, Fortamun, demandó el alcalde de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas. Al referirse a la sequía que afecta a la región en gira de trabajo por la localidad, recordó que desde la pasada conferencia de prensa conjunta con sus homólogos de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, hasta la fecha aún siguen a la crisis. Las peticiones a autoridades federales y estatales se atiendan para enfrentar la crisis hídrica. Mencionó que debido a los índices de almacenamiento de las 3 presas del Cutzamala continúan a la baja, se ha solicitado la liberación de los dineros del Fortamun para realizar obras y acciones que permitan tener otras fuentes de abastecimiento para tratar la escasez de agua potable. En el reciente informe del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas del organismo Cuenca Valle de México, se dio a conocer que en la última semana disminuyó del 40.1% a 39.8% el nivel de almacenamiento del sistema Cutzamala. Según Citlali Elizabeth Peraza Camacho, titular del citado organismo, estas cifras representan un déficit de 37% comparado con el dato histórico del 29 de enero. Sostuvo que entre las demandas expuestas ante las autoridades federales y estatales están también la solicitud a la Comisión Nacional del Agua para que entregue el fideicomiso número 1928 que está constituido por la Ciudad de México y el Estado de México con la finalidad de destinarlo a infraestructura hídrica como parte de las medidas de mitigación que actualmente tenemos. Manifestó que solo con trabajo coordinado con las demás instancias de gobierno se podrán encontrar soluciones conjuntas ante la sequía, pero insistió en que se necesitan respuestas por parte de las autoridades federales y estatales. Hasta aquí la información. Mire, también le doy a conocer que hoy hubo nombramientos y cambios allá en la Cruz Roja Mexicana del Estado de México, pero escuchemos la información que nos tiene el compañero Alejandro César Vázquez.
Muy buenas tardes, auditorio de La Neta Noticias. Maestro Noel, te comento a ti, a todos nuestros radioescuchas de la gran cadena Acústica Radio en todo el país, que hoy hay relevos en Cruz Roja Mexicana del Estado de México. Hay que recordar que ha habido muchos cambios recientemente en algunos municipios y ahora asume el doctor César Alejandro Chávez García la coordinación general de la Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana. El relevo institucional favorecerá el proceso de mejora continua de los programas y acciones que lleva a cabo Cruz Roja Mexicana en la entidad mexiquense. Por acuerdo del delegado estatal Jorge Alberto Forastieri Muñoz, el doctor César Alejandro Chávez García rindió protesta y asumió este jueves 1 de febrero la coordinación general de la Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana en sustitución de la licenciada Silvia Leticia Olivares Escudero. El delegado estatal Jorge Alberto Forastieri Muñoz indicó que el relevo favorecerá el proceso de mejora continua de esta representación mexiquense para dar un impulso renovado a los programas que lleva a cabo y altruismo que siempre se ha caracterizado a través de Cruz Roja Mexicana. Forastieri Muñoz dio la bienvenida al doctor César Alejandro Chávez, quien pues tiene una formación sólida profesional en el sector salud y una amplia trayectoria dentro de la benemérita institución. Así que ya hay cambios en Cruz Roja Mexicana y a su vez la licenciada Silvia Leticia Olivares Escudero ahora presidirá el Consejo Local de Cruz Roja Mexicana en la delegación local de Tlalnepantla, y así son los cambios que ojalá se favorezca para beneficio de quien esté necesitando el auxilio de Cruz Roja Mexicana. Enhorabuena, muy buenas tardes. Gracias. Y mire, de última hora le informó que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al Hospital Gabriel Mancera, localizado en la colonia del Valle Norte, esto en la alcaldía Benito Juárez, para atender un reporte de detonaciones de arma de fuego. Al sitio, los policías se entrevistaron con el encargado de turno de seguridad del lugar, quien refirió que un efectivo de Protección Federal, al realizar un recorrido al interior, se percató de un olor característico a la marihuana proveniente de los vestidores, y al hacer la amonestación verbal a las personas lo agredieron físicamente, por lo que accionó su arma de cargo y lesionó a un hombre. Paramédicos de Protección Civil atendieron al ciudadano de 39 años de edad con una herida de arma de fuego en una extremidad torácica del lado derecho, segundo de la extremidad dista, y otra herida en la extremidad pélvica distinta, así como en el peroné izquierdo. Cabe señalar que de los hechos se hizo cargo personal de Servicio de Protección Federal. Y mire, esta tarde tenemos en la línea telefónica al doctor Juan José Hernández Domínguez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Doctor, buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio. Buenas tardes, Noel, buenas tardes, a la orden. Pues, doctor, sabemos que hay una exigencia para participar en las comisiones mixtas del ISSSTE. Platíquenos, por favor. Mire, Noel, la situación es la siguiente. Nosotros somos un sindicato de reciente creación y bueno, sabemos que por ley nos corresponde pertenecer a todas las comisiones nacionales y subcomisiones mixtas. No lo digo yo, lo dice la ley. La ley dice que se aprobó la reforma laboral, la libertad sindical, el 1 de mayo de 2019. Y entonces nosotros como sindicato lo que estamos haciendo es solicitar ante la autoridad que se cumpla, que se aplique, no que no las apliquen, que se aplique la ley como debe de ser, porque luego malinterpretan las situaciones y la aplican a su conveniencia, no a la conveniencia de los trabajadores. Entonces,
las comisiones nacionales y subcomisiones mixtas son principalmente donde deben de participar todos los sindicatos reconocidos. Nosotros somos un sindicato reconocido legal y jurídicamente por la Secretaría del Trabajo y la Dirección General del ISSSTE. Sin embargo, estamos a medias, todavía no se nos otorga un derecho que por ley nos corresponde. Eso es lo que estamos nosotros solicitando, que estamos demandando, que nos otorguen pertenecer a las comisiones nacionales y a las subcomisiones mixtas, que prácticamente con eso ya estaríamos, pues si no en igualdad, en el mismo derecho de participar como observadores ante el reparto de plazas que se dan o que se otorgan, a veces escondidos o nada más a los amigos, a los consentidos del sindicato grande y de las autoridades. Doctor Juan José Hernández, platíquenos cómo van las negociaciones, el diálogo con los directivos del ISSSTE sobre este tema. Mire, la semana pasada, el martes, no recuerdo la fecha que fue, tuvimos una reunión con el director general del ISSSTE y él se comprometió con el doctor Pedro Centeno. Él se comprometió a iniciarlos, a llevar a cabo. Esto ya lleva tiempo, pero él se comprometió a darnos una respuesta lo antes posible, antes de que termine. Pues nos dijo pronto puede ser. Nosotros quisiéramos que ya fuera esta semana, que no pasara más tiempo, porque nos urge, le urge a los trabajadores, no nos urge a mí, no me urge, le urge a los trabajadores. Entonces, la negociación hasta donde ahorita, últimamente, parece que se han ya cambiado y que ahora nos voltean a ver. Solamente esperamos que no nos volteen a ver, que realmente se haga efectiva la situación de que nos otorguen lo que pedimos por derecho. Bien, doctor. Bueno, pues hemos visto que se han manifestado también, han buscado diálogo con el presidente de la República para tocar este tema tan importante para los trabajadores. Claro, varias veces hemos estado enfrente del Palacio Nacional, ahí pues diciéndole al presidente que no se deje sorprender, que algunos funcionarios le dicen que las cosas están bien y realmente no es así, porque lo ponemos de ejemplo al presidente. El presidente trabaja más que ningún funcionario. Quisiéramos que el resto de los funcionarios fueran igual que él, llevaran la misma línea, el mismo hilo y que trabajaran para la misma causa. A veces sentimos que los funcionarios van por otro lado y el presidente no se entera. Entonces, a mí me da gusto, a nosotros nos da gusto, al Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE, yo como representante quiero decirle, Noel, que nosotros somos el único sindicato que ha pedido, que ha demandado que los trabajadores, todos los trabajadores, no nada más los del ISSSTE, hablo de Secretaría de Salud, Seguro Social y de todas las dependencias del gobierno federal, se puedan pensionar y o jubilar de una forma digna, se pueda jubilar al 100%, que no se jubilen, que no se pensionen con pensiones de 5 o 6 mil pesos, que la verdad son indignas, da pues coraje, pues, porque es un atraco que cometieron después de haber aprobado. Los diputados federales del PRI fueron los que PRI y PAN aprobaron esa reforma laboral que aplicaron en 2007, ahora dicen que no, ahora dicen que van a apoyar las iniciativas del presidente de la República. Y pues a mí me da gusto escuchar que incluso los diputados federales o el PRI, como partido, dice que van a apoyar las iniciativas que el presidente va a enviar al Congreso de la Unión. Ojalá, esperamos, y yo digo que pues estas iniciativas sean aprobadas por todos los partidos, por todos los grupos de diputados y senadores, porque no es para un sindicato, es para todos los trabajadores de México, para todos los trabajadores del ISSSTE y de todo el sector salud y en general. Doctor, pues agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y platicado con nuestros amigos de La Neta Noticias. Dejamos los micrófonos abiertos para otra ocasión, doctor. Quisiera saber si me da la oportunidad nada más de un adelante, último... doctor, adelante. Mire, yo solamente quisiera pedirle a todos los compañeros trabajadores del ISSSTE que nos tomen en cuenta como una alternativa, como un sindicato, como su sindicato de defensa, para que se afilien, se agrupen a nosotros. Nada pierden
¿Por qué? Porque los ampara la libertad sindical. Actualmente es una ley que no perdemos nada con cambiarnos de un sindicato a otro. Entonces estamos en esa lucha, esperamos que se haga efectiva, ya pronto parece que por ahí va. Y muchas gracias, le agradezco el haberme tomado en cuenta y bueno, estaremos pendientes. Gracias, doctor. Saludos a todos. Saludos, doctor. Pues es el doctor Juan José Hernández Domínguez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Antes de irnos, mandamos saludos afectuosos al estudiante de Ingeniería Juan Alejandro Díaz Vázquez, pues resulta que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, estimado Juan Alejandro Díaz, que nos escucha ya por el municipio de Tultitlán. Y también mandar saludos a el arquitecto Patricio Edgar Sánchez, que nos escucha en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Y también nos manda y nos piden que mandemos saludos para el licenciado Coral Luna Vázquez, que nos escucha allá en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo